¿Cómo están? Buenos días, señores. Soy Jesse Ramírez, responsable de la capacitación de la empresa por parte de la empresa Grupo HSEC. En esta oportunidad vamos a comentar y se va a realizar la capacitación sobre la norma NFPA 70E, seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Es una norma que actualmente tiene las versiones actualizadas al 2021-2018. Bueno, señores, vamos a iniciar esta capacitación. Les solicito por favor bastante atención, bastante comprensión, porque es muy importante para que realicen sus actividades en campo conocer este tema de la norma NFPA 70E, seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Entonces les pido por favor que estén muy atentos y puedan llevarse información importante para su desempeño en campo cuando interactúen en instalaciones eléctricas o realicen actividades eléctricas. Los objetivos de la presentación. Bueno, los objetivos de la presentación es comprender los elementos fundamentales de esta norma sobre la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo para evitar accidentes. ¿Sí? Conocer esta norma como una guía, ¿no?, para la seguridad eléctrica y evitar o eliminar exposición de los trabajadores, de los empleados, a los riesgos asociados con el uso de la electricidad cuando intervienen en instalaciones eléctricas, ¿no? Revisar el desarrollo de la norma también, vamos a revisar cómo está compuesto la norma. Reconocer el valor de un enfoque integrado para la seguridad eléctrica, es muy importante esto. Bueno, tenemos el índice de la presentación que se va a realizar hoy día. Tenemos introducción a la seguridad eléctrica, conceptos preliminares, relación entre las normas NFPA y la NFPA 70E, la OSHA, la NFPA 70E, los peligros asociados, estableciendo condiciones seguras, procedimientos de candado, bloqueo y etiquetado, los límites de aproximación, los equipos de protección personal, trabajando en partes energizadas, permisos de trabajo, programas de seguridad eléctrica, planificación, etc. Entonces, ahora vamos a conversar sobre, vamos a introducirnos un poco en la seguridad eléctrica, ¿sí? ¿Por qué es importante la seguridad eléctrica? ¿Qué creen, no? Es importante porque prevé un ambiente de trabajo seguro, con condiciones seguras para los empleados, ¿no? Reduce la exposición a los peligros, ¿no? Elimina las lesiones y las fatalidades, este programa, y cumpliendo con las regulaciones que están descritos en la norma NFPA. Bueno, el marco legal ordena la seguridad eléctrica, reducir las responsabilidades por daños, costos de seguro y operación. Entonces, la importancia de la seguridad eléctrica nos trae como conclusión que vamos a tener condiciones seguras para evitar accidentes. Por lo tanto, vamos a tener trabajadores seguros. Antes de iniciar la capacitación de sí, vamos a hablar sobre las estadísticas de seguridad eléctrica. Alrededor de 8.000 personas han sufrido daño eléctrico, ¿no?, por entrar en contacto con instalaciones eléctricas, ¿no?, y han sido remitidas a las salas de emergencia en los hospitales de los Estados Unidos. Eso es cada año, señores, ¿no? En promedio, una persona ha sido electrocutada en el lugar de trabajo por cada día laboral. O sea, todos los días hay accidentes eléctricos. Esta data es de los Estados Unidos. Lesiones fatales y no fatales por contacto eléctrico. El año 2009, 2.960 personas sufrieron lesiones incapacitantes con tiempo perdido por actividad. Y hubieron 192 personas fallecidas. Esta es una fuente de la OSHA, ¿no?, que es la Oficina Estadística Laboral.
¿Qué nos lanzan las encuestas estadísticamente? ¿No? Esta encuesta se realizó a 1200 electricistas y nos arrojó los siguientes resultados. 97% de los encuestados han experimentado una descarga eléctrica en el trabajo, realizando sus actividades. El 26% ha presenciado una lesión eléctrica. El 58% ha estado expuesto a la posibilidad de sufrir heridas eléctricas todos los días. Entonces ven esta estadística que nos indica la exposición al cual están los trabajadores, ¿no? Y que pueden sufrir daño. Continuamos con las encuestas a los participantes. A la pregunta, ¿alguna vez usted experimentó un choque eléctrico? ¿Sufrió un choque en el trabajo? ¿Sufrió un choque que haya sido un accidente reportado con tiempo perdido por inactividad? ¿Tuvo un flujo de corriente de mano a pie? ¿Se quedó pegado? ¿Vio a un compañero de trabajo sufrir un choque? Entonces esas preguntas se hicieron y pues casi en todas las respuestas eran sí, 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 sí. Entonces hay bastante peligro al cual estamos nosotros expuestos y los riesgos pues pueden ser fatales. Luego tenemos las estadísticas de seguridad por relámpago de arco, ¿no? Por el arco eléctrico. El relámpago de arco causa la mayoría de los ingresos a los hospitales por accidentes, ¿no? Causa más de 2000 interacciones en el año en centros de quemados. Temperaturas que pueden alcanzar los 20.000 grados centígrados o 35.000 grados Fahrenheit. Bueno, incluso causa la muerte cuando están expuestos pues, a distancias no adecuadas. Acá podemos observar el triángulo de la seguridad, ¿no? En este caso el triángulo de la seguridad eléctrica. Por cada 10 lesiones registrados, reportados o no reportados, podría ocurrir una fatalidad. En comparación del triángulo de la seguridad, ¿no? Que tenemos, por cada 300.000 comportamientos de riesgo, hay 30.000 casi accidentes, ¿no? Por 300 lesiones registrados, hay 30 lesiones incapacitantes. Y por cada 30 lesiones incapacitantes podría sufrir una persona la muerte. Entonces, señores, ¿qué vendría a ser una norma? ¿No? Una norma es un conjunto de reglas o directrices establecidas para regular nosotros pues, el comportamiento, las actividades o los procesos de una determinada área. Estas normas son establecidas normalmente por instituciones, en este caso el Perú, ¿no? Organizaciones internacionales, empresas o grupos sociales, y su cumplimiento puede ser obligatorio o voluntario. En este caso la NFPA 70E en el Perú es voluntario porque no está todavía establecido como norma. Acá tenemos como ley a la Ley de Seguridad Salud Eléctrica, ¿no? Perdón, a la Ley 29783, Seguridad Salud en el Trabajo, y el RECESATE, que es una resolución ministerial, ¿no? 111-2013. Dependiendo del contexto va a ser todo eso, ¿no? Las normas pueden abarcar aspectos legales, éticos, técnicos, de seguridad, entre otros. Y bueno, ¿qué es una ley? Es una norma jurídica dictada en este caso en el país por el Congreso, ¿no? Legislativo, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, que ya pues tiene tema de poder judicial, ¿no? O sea, si ocurre una falla ante esta ley, podría haber una sanción penal, ¿no? Cuando el Poder Legislativo lo determine, puede convertir todo o parte de una norma en una ley, ¿no? Las normas que son establecen criterios, requisitos mínimos, pueden ser superados o mejorados en el proceso. Acá tenemos una ley, como se mencionó anteriormente, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que fue promulgado el 11 de agosto del 2011. También se emiten decretos supremos de acuerdo al subsector, ¿no? De electricidad, hidrocarburos y minería. Por ejemplo, en el sector de electricidad tenemos el RECESATE, ¿no? Tenemos también normas como el Código Nacional de Electricidad, suministro 2011, ¿no? El Código Nacional de Electricidad. Tenemos también este Código Nacional ha adoptado algunas
algunos ítems de la norma NFPA 70E NEC 2008, que es una norma más técnica. La OSHA, ¿qué señores? La OSHA en los Estados Unidos, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, OSH, requiere que un empleador proporcione un lugar de trabajo seguro a sus empleados, ¿no? Que estén causando o pueden causar la muerte o daños graves a los empleados. La Ley de Seguridad y la Salud Ocupacional, OSH, en 1970 creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que viene a ser ya la OSHA, ¿no? En castellano, pues Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de ayudar a empleadores y empleados a disminuir los daños y las lesiones por enfermedades ocupacionales o muertes laborales en los Estados Unidos. Que la OSHA es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. En inglés, Occupational Safety and Health Administration, es la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. Entró en vigencia el año 1971, el 28 de abril. La Administración de Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo Administrativa de la OSHA, a través de la Secretaría de Trabajo de la Administración, tiene la facultad de investigar, proporcionar, expedir citatorios e imponer sanciones, ¿no? La OSHA trabaja para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. La OSHA también aprueba y monitorea todos los planes estatales y privados, ¿no? Es reconocida y consultada a nivel internacional, dada la seriedad con que dicta normas sobre prevención de riesgos en el trabajo. Eso es la OSHA, señores, no confundir alguna vez con un término que era la OSA, la antigua ISO 45001, ¿no? Para los que están metidos en el tema de seguridad e implementación. Entonces, ahondamos un poco más los conceptos de la OSHA. Emiten normas ante una gran variedad de peligros en el lugar de trabajo. Entonces, básicamente son normativas de seguridad, ¿no? Ante, bueno, distintos peligros y factores de riesgo que tenemos, ¿no? Como sustancias tóxicas, agentes físicos dañinos, riesgos de caída, riesgos eléctricos, riesgos de excavaciones, desechos peligrosos, enfermedades infecciosas, espacios restringidos, atmósferas peligrosas, lugares explosivos, etc. Y también, cuando no existen normas específicas de OSHA, los empleadores deben cumplir con una cláusula de obligación general de la ley de la OSH que habíamos comentado al inicio. La cláusula de obligación general, ¿no? Dice que requiere todo empleador brinde un lugar de trabajo libre de peligros, ¿no? Perdón. Regulaciones y normas norteamericanas de seguridad. Entonces tenemos la OSHA, que nos indica las formas de trabajo que se deben realizar. Y la NFPA 70E nos dice cómo debe cumplirse esas indicaciones, esas normativa que nos indica la OSHA, ¿no? En la OSHA van a establecerse formas y nos van a indicar técnicamente cuáles deben ser las protecciones para el trabajador. Bueno, tenemos en pantalla la OSHA y los estándares, ¿no? 29 CFR 1910, que hace hincapié a la parte de seguridad eléctrica. Y en la NFPA 70E ya es el cómo debe hacerse, ¿no? Tenemos ahí la 1910, las subpartes, ¿no? Que nos indican la parte eléctrica, cómo deben ser las instalaciones, las prácticas seguras, nos hablan de definiciones, etc. ¿En qué parte de la OSHA? En la parte 29 CFR 1910. En la norma NFPA 70E tenemos 3 apartados, ¿no? Nos habla de prácticas de trabajo, de los mantenimientos y requerimientos, ¿no? Vamos a hablar un poco, señores, sobre la relación entre la NFPA y la NFPA 70E. ¿Qué cosa es la NFPA? ¿No? Es la National Fire Protection Association. Eso es en inglés. En castellano vendría a ser la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, ¿no? La NFPA nos va a hablar sobre muchos apartados para evitar accidentes relacionados con el fuego, ¿no? Es una fuente principal para el desarrollo y diseminación de conocimientos sobre seguridad contra incendios y de vida.
pero que tiene que ver contra incendios sobre seguridad eléctrica, porque hay árboles eléctricos que generan incendios, señores. Por eso que la NFPA habla sobre también esta norma de seguridad eléctrica. Más abajo nos va a hablar sobre la NFPA 70E, que ya es una parte de la NFPA, ¿no? El sistema de desarrollo de los códigos y normas de la NFPA es un proceso abierto, ¿no?, que ellos tienen para codificar, así como se hace pues en los sistemas de gestión integrado. Se hablan sobre documentos, sobre registros. Acá también tenemos subpartes, ¿no?, que nos hablan codificaciones, etcétera, dependiendo sobre qué elemento van a hablar. Cuando hablan sobre incendios, cuando hablan sobre extintores, sobre seguridad eléctrica, etcétera. Entonces, ¿qué viene a decir la norma NFPA 70E para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo? Nos dice que es una norma de consenso que se ocupa de cuestiones de seguridad de los empleados relacionados con la instalación de sistemas eléctricos, ¿no?, para apoyar a la NFPA 70, ¿no?, y el Código Eléctrico Nacional y las normas OSHA en lo referente a seguridad eléctrica. Entonces acá ya nos están hablando ya de un código eléctrico, que es la NEC, y la norma NFPA 70, que es la madre de las normas, de las subnormas, por llamarlo así, ¿no? En este caso la norma NFPA 70E es para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Luego, bueno, fue publicado ya históricamente, nos dice el año 1979. Se componía solo de la parte 1, que eran requisitos de seguridad en las instalaciones de sistemas eléctricos. El desarrollo completo de la norma ha sido un proceso y sigue aún siéndolo. OSHA y su relación con la NFPA 70E. ¿Ok? En resumen, señores, para hablar de la OSHA y su relación con la NFPA 70E, podríamos decir que la OSHA es el debe, ¿no?, provee requerimientos basados en el desempeño para las prácticas de trabajo seguro, ¿no? Y la norma NFPA 70E muestra al empleador cómo debe alcanzarse las prácticas de trabajo seguro. Está hecha medida para ayudar a los empleadores a cubrir responsabilidades y permanecer en total cumplimiento de las normas eléctricas. Entonces, la OSHA es el debe y la norma NFPA 70E es el cómo debe hacerse. Sí, corrigiendo un poco de lo anterior. ¿Qué es el NEC, señores? Es una norma de instalación eléctrica y no se ocupa de la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. El NEC contiene sino disposiciones que son pertinentes para el lugar de trabajo. En conclusión, tenemos, señores, las regulaciones OSHA son descritas como órdenes y la OSHA comúnmente en la cláusula de deber general y utiliza el NFPA 70E como prueba de cumplimiento. Para hacerles un resumen también, señores, ustedes han escuchado alguna vez hablar de la norma NFPA 70B, ¿no? La norma NFPA 70 y la norma NFPA 70E. La norma NFPA 70B nos va a hablar sobre el mantenimiento. La norma NFPA 70 en las instalaciones y la norma NFPA 70E sobre la seguridad eléctrica. Tenemos acá la definición sobre la NFPA 70E sobre los artículos, sobre el artículo 90, la introducción y las coberturas. El propósito de esta norma es proveer de forma práctica un área de trabajo seguro a los trabajadores relacionado a los peligros que pueden suscitarse en el uso de la electricidad. Vamos a comentar sobre la definición cobertura, ¿no? El apartado 90.2 de la norma NFPA 70E, seguridad eléctrica en los lugares de trabajo, nos dice que esta norma cubre los requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad
práctica de ellos durante actividades como son instalaciones, operación y mantenimiento y demolición de conductores eléctricos, equipos equipo de señalización de conductores de comunicaciones, canalizaciones para lo siguiente: propiedades públicas y privadas, patios de llaves, instalaciones de conductores, instalaciones utilizadas por las empresas. Fuera de cobertura, esta norma no cubre lo siguiente: instalaciones en barcos, instalaciones ferroviarias, instalaciones de equipos de comunicación bajo el control exclusivo de las compañías de comunicaciones, instalaciones bajo el control exclusivo de las compañías de electricidad. La norma está dividida en la introducción en 3 capítulos: el capítulo 1, el capítulo 2. El capítulo 1 aplica en general a lo relacionado a prácticas seguras de trabajo. En el capítulo 3 suplementa o modifica el capítulo 1 con requerimientos de seguridad de equipos especiales. El capítulo 2 nos aplica a requerimientos de seguridad en el mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas o lugares de trabajo. Como se mencionó, la norma está dividida en 3 capítulos y 16 anexos informativos. Prácticas de trabajo relacionados con la seguridad. Capítulo 2, requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. Capítulo 3, requisitos de seguridad para equipos especiales, y luego tenemos anexos informativos. Vamos a ver, señores, sobre los peligros y riesgos eléctricos. ¿Están prestando atención, por favor? Tenemos diferencias entre peligro y riesgo de conceptos que ustedes ya han observado en sus anteriores capacitaciones sobre gestión de seguridad, ¿no?, y salud en el trabajo. Es muy importante tener esta diferencia, ¿no?, porque a veces hablamos tanto de peligro, hablamos de riesgo y no podemos diferenciarlo. Entonces, se puede entender peligro como una fuente o situación que puede generar daño, y riesgo es la aproximación que se tiene al peligro. El peligro es una situación, es un hecho, mientras el riesgo es la probabilidad que pueda ocurrir un evento, ¿no? En el ámbito laboral, la presencia de un trabajador en la zona de acción de estos peligros origina un riesgo laboral, o dicho de otra manera, un peligro se convierte en riesgo cuando la persona se aproxima y está dentro del campo de acción, ¿no?, del peligro, dentro de la fuente. De esta manera podemos concluir que se van a generar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores cuando no se hayan puesto medidas de seguridad, ¿no?, cuando no existen planes de trabajo. Entonces, señores, peligro la fuente, riesgo es la probabilidad que pueda ocurrir un daño. El peligro, señores, es una ballena, al cual observamos en la figura. El riesgo es que un buzo que esté cercano a la ballena, pues no, esté expuesto y pueda ser tragado por el tiburón, ¿no?, o la ballena. Entonces, el peligro es la fuente que pueda causar daño, y el riesgo es la aproximación hacia el peligro. Vamos a abocarnos ahora al capítulo 1 de la NFPA 70E. En el artículo 100 nos habla de definiciones, señores. En el capítulo 1 vamos a tener la primera definición, que es el peligro eléctrico. El peligro eléctrico, señores, es una condición peligrosa que al contacto o falla de equipos eléctricos puede generar accidente, sea por choque o sea por arco eléctrico, ¿no?, por quemadura térmica o ráfaga. Entonces, señores, el peligro eléctrico tiene dos grandes riesgos: el riesgo de electrocución, que en su sinónimo vendría a ser choque eléctrico, y el riesgo de arco eléctrico. Y el arco eléctrico nos puede tener quemaduras, ¿no?, daños a la audición, daños a la visión. Entonces, acuérdense esto: el peligro eléctrico tiene dos grandes riesgos: el arco eléctrico y la descarga eléctrica, ¿no?, o en sinónimos: el choque eléctrico, que es cuando a una persona le pasa la corriente eléctrica, y el arco eléctrico es cuando se genera un relámpago de arco y genera quemadura, explosión.
Ahí vamos a conversar un poquito más sobre qué es el relámpago de arco eléctrico. Perdón. Una condición peligrosa asociada a la liberación de energía causada por un arco eléctrico, ¿no? El peligro del relámpago de arco puede existir cuando conductores eléctricos energizados o partes de circuitos están expuestos o cuando están dentro de un equipo de una condición cerrada o resguardada, dándose que una persona que esté interactuando con el equipo de tal manera que pudiera causar un arco eléctrico bajo condiciones normales de operación, los equipos energizados cerrados que han sido instalados y mantenidos correctamente no estén supuestos a plantear un peligro de relámpago de arco. El relámpago de arco es una explosión que se da por una falla de cortocircuito, por una falla humana, por una falla de diseño, ¿no? Entonces, bueno, cuando el trabajador esté expuesto ante estos peligros o cuando realiza actividades en instalaciones eléctricas en celdas de media tensión, tienen que tener equipos especiales como uniformes antiarco. Normalmente se utilizan uniformes antiarco de 25 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, señores, ¿el peligro de choque qué es? El peligro de choque es la electrocución, es la descarga eléctrica que va a sufrir el trabajador cuando está expuesto a estas actividades eléctricas, ¿no? Sinónimos de peligro de choque, que me pasó la corriente, que tuve una descarga eléctrica, un choque eléctrico. Entonces, el peligro de choque va a ser una condición peligrosa, ¿no? Asociada a la posible liberación de energía causada por el contacto o a la aproximación de conductores que normalmente conducen energía eléctrica. Seguimos con las definiciones. Vamos a hablar sobre la ráfaga de arco. Las elevadas temperaturas de arco, en este caso son de 20.000 grados centígrados o 35.000 grados Fahrenheit, causan la expansión explosiva tanto del aire circundante como del metal que se encuentra en la trayectoria del arco. El peligro asociado con esta expansión es uno de las altas presiones, sonido y proyectiles. Las altas presiones pueden fácilmente causar cientos o miles de libras de presión, lanzando a los trabajadores de las escaleras, rompiendo tímpanos, ¿no? Causando daño en los oídos, en los pulmones y en la visión. Estos sonidos asociados con estas presiones pueden exceder los 160 decibeles, imagínense, ¿no? Está permitido solamente los 80 decibeles para trabajar en las áreas, ¿no? Finalmente, los materiales y material derretido son lanzados por el arco a velocidades que exceden los 700 millas por hora, ¿no? Actúan como una dinamita. Esto es suficientemente veloz para que los proyectiles o esquirlas penetren al cuerpo como balas. Entonces, señores, la ráfaga de arco es muy peligroso, ¿no? La ráfaga de arco genera bastante daño en las personas. Entonces, señores, a la electricidad no debemos temerlo, pero sino respetarlo, ¿no? Trabajar en condiciones eléctricamente seguras para evitar estos daños. Entonces, para hacer un resumen, el arco eléctrico genera riesgos como quemadura, la explosión que viene como dinamita a altas presiones. Se generan esquirlas que pueden hasta penetrar al cuerpo. Hay bastante ruido de 660 decibeles. Y tenemos daños también a la visión. El riesgo eléctrico, los accidentes relacionados con la manipulación de la energía eléctrica tienen consecuencias graves, tales como quemaduras severas, amputaciones, van a tener daños a los órganos y como consecuencia más fatal, pues no tenemos ahí la pérdida de la vida. Entonces, señores, estos daños que se han visto anteriormente nos ha llevado a que se generen normas, ¿no? Para hacer que los empleadores tengan más cuidado y implementen y hagan planificaciones eléctricas y planifiquen pues no los trabajos y tengan ya establecido normas en las empresas para evitar accidentes eléctricos de los empleados.
El manejo de los riesgos eléctricos es un aspecto que cobra cada día más importancia dentro de las diferentes empresas, las cuales deben de adoptar las medidas necesarias para que se disminuyan al mínimo los accidentes eléctricos. Normalmente tendemos a asociar el riesgo eléctrico solo con el fenómeno del paso de la corriente, solamente con el choque eléctrico que tenemos, ¿no? Con la descarga eléctrica. Como les mencioné al inicio, existen dos grandes principales riesgos, como es el arco eléctrico y el choque eléctrico. Lo demás que viene a ser ya la muerte, la quemadura, la caída, ya son consecuencias, ¿no?, de estos grandes dos riesgos. Ustedes saben que riesgo es probabilidad por consecuencia, ¿no? Entonces, en riesgos como probabilidad tenemos que exista choque eléctrico y que exista arco eléctrico. Ya en consecuencia tenemos quemaduras, caídas, paro cardíaco, electrocución, perdón, muerte. Son consecuencias ya. Pero acuérdense esto que tienen que ustedes atacar siempre. Es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Si tenemos como peligro a la corriente eléctrica, a las instalaciones eléctricas, y tenemos como riesgo al choque eléctrico y al arco eléctrico, tenemos que gestionar esos dos riesgos. Tenemos que atacar por ahí, ¿no? Cuáles son las medidas preventivas que tengo que tener para el choque eléctrico y cuáles son las medidas preventivas que tengo que tener para el arco eléctrico. Ahora no se les voy adelantando. Por ejemplo, para el choque eléctrico que tenemos que tener como última medida ya de EPPs, porque ustedes conocen la jerarquía de los controles, ¿no? Pero me voy a la última para ser más específico, a EPPs. Para choque eléctrico se utilizan guantes eléctricos, zapatos eléctricos para evitar que pase la corriente al cuerpo. En cambio, para el arco eléctrico no se utiliza ello, se utilizan uniformes antiarcos que va a evitar que haya quemadura para el cuerpo. Se van a utilizar caretas faciales para evitar el daño a la visión, para evitar que las esquirlas dañen la cara. Entonces, en choque eléctrico es daño, es para la prevención mediante uniformes dieléctricos, ¿no? Para evitar que la corriente pase por el cuerpo, como guantes dieléctricos y zapato dieléctrico. Para el arco eléctrico será pues un uniforme antiarco, ¿no?, con especificaciones que soporten la energía incidente, ¿no? La energía incidente, calorías por centímetro cuadrado. ¿Y qué es el choque eléctrico, no? El choque eléctrico es el contacto directo o indirecto que una persona va a tener con la energía eléctrica, ¿no? Es la estimulación física que ocurre cuando la corriente eléctrica circula por el cuerpo, ¿no? Cuando decimos que nos ha pasado corriente. El efecto que tiene depende de la magnitud de la corriente y de las condiciones físicas, cómo esté la persona, ¿no? La persona puede estar mojada, puede estar enferma, puede estar obeso. Todas estas cositas van a hacer que el oleaje de la persona disminuya y pueda la corriente causar más daño. Las corrientes muy elevadas, si bien es cierto no producen fibrilación, no son peligrosas debido a que generan quemaduras de tejidos y órganos. Bueno, en consecuencia, el estar en contacto eléctrico va a tener muchas características físicas que podemos analizarlas a detalle en otra capacitación. Sin embargo, van a causar los mismos daños. Acá tenemos, señores, una persona que está manipulando una maquinaria eléctrica. Puede ser una zaranda, por decirlo así, pequeña, que funciona con un motor. Este motor tiene una falla eléctrica en el enchufe. Ahí el cordón eléctrico que alimenta este motorcito tiene el aislamiento dañado y está haciendo contacto con la pata metálica, ¿no?, que soporta este elemento en color azul. La persona o el trabajador al entrar en contacto con la mesa metálica que está teniendo por ahí pues electricidad, va a tener contacto indirecto. ¿Por qué contacto indirecto? Porque no está cogiendo el conductor eléctrico, está cogiendo la mesa que tiene fuga de electrones por ahí, entonces va a sufrir daño. Él va a hacer las veces de tierra por su cuerpo, la energía eléctrica se va a ir a tierra. ¿Qué pasaría si el trabajador cogiera el conductor, el enchufe? Eso sería contacto directo, ¿no? Y el contacto directo le puede causar daño porque está ahí pelado el cable, ¿no? Entonces ellas solamente son definiciones. Contacto directo es cuando una persona entra en contacto con elementos que conducen normalmente la energía, que es un conductor, que es un cable. ¿Qué es el contacto indirecto? Cuando una persona entra en contacto con elementos que normalmente no conducen energía, sino que están recibiendo
electrones de fuga de algún conductor de algún sistema eléctrico. Entonces, para estas instalaciones se recomienda tener siempre instalados un interruptor diferencial o un sistema de puesta a tierra, para que por ahí fluya la energía de fuga en caso haya fallas y no por la persona. Lo ideal es que por la persona, si entra en contacto por accidente, tenga menos consecuencia, no tenga menos flujo de electrones por su cuerpo, sino que todo se vaya por el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra tiene que ser muy ideal, con bastante conductividad, para que por ahí sea el camino más fácil que tome la corriente y no se vaya por la persona. Una persona aproximadamente tiene entre 2000 ohmios, ¿no?, a 2500 ohmios como resistencia, ¿no? Vamos a hablar sobre los parámetros eléctricos. Los parámetros eléctricos, recuerden que hay voltaje, hay corriente y hay resistencia. El voltaje, su sinónimo es tensión, es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en casa, en el enchufe, cuando hablamos de 220 voltios. Es como si fuera la fuerza, como si fuera la presión, los 220 voltios. La corriente es el flujo de electrones que pasan por un conductor para hacer funcionar los equipos eléctricos. La resistencia es la oposición a la corriente, al flujo de electrones. Normalmente, pues una piedra, un plástico tiene bastante resistencia, bastante oposición al flujo, por eso no es un buen conductor. En cambio, el cobre, el aluminio, el ser humano son buenos conductores. Por ahí pasa la corriente bien facilito porque hay poca resistencia, ¿no? Una piedra tiene millones de resistencias. El cuerpo humano solamente tiene 2000 ohmios de resistencia. Ohmios es la unidad, ¿no?, de medida de la resistencia. La unidad de medida de la corriente es el amperaje. La unidad de medida de la tensión es el voltaje, los voltios. Tenemos, señores, las corrientes, ¿no?, eléctricas que pueden causar efectos en el cuerpo humano. Un miliamperio es imperceptible, ¿no? Mayor a un miliamperio ya tenemos niveles de cosquilleo, ¿no? Hay un nivel de percepción que va a generar cosquilleo. De 1 a 10 miliamperios es nivel de parálisis de brazos. No se puede hablar ni soltar el conductor. Puede ser fatal, ¿no? Es cuando decimos que no nos soltamos. No es que no nos soltemos, señores. Lo que pasa ahí es que el cuerpo sufre un tema llamado tetanización. Los cuerpos se tetaniza y hay aprensión de los músculos, ¿no? Por defensa, el cuerpo se pone duro y tiende a cerrar la mano. Y pues ahí es ahí donde se coge del conductor, ¿no? 30 miliamperios genera parálisis respiratoria, ¿no? Puede ser fatal. 75 miliamperios hay un nivel de fibrilación con probabilidad del 0.5%, ¿no?, descoordinación en la actividad del corazón. Podría ya generar ya paro cardíaco. En 250 miliamperios hay un nivel de fibrilación con probabilidad, ¿no?, alta. De 4 amperios ya, señores, hay niveles de parálisis totales del corazón. Ya no hay fibrilación. El corazón para durante la circulación, no de la corriente. Si dura poco, puede reanimar sin fibrilación y puede ser no fatal para el corazón, ¿no? A niveles altos de corriente ya tiene otro comportamiento. Esto es por la frecuencia, ¿no? La frecuencia también es un parámetro eléctrico, ¿no? Acá en el Perú tenemos una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Y si el cuerpo está expuesto a estos niveles de frecuencia altas y bajas, también el corazón va a tener un comportamiento distinto, que es un análisis ya más científico, ¿no? En 5 amperios, ¿no?, mayor o igual a 5 amperios, ya va a haber quemadura de tejidos. Esto pasa, por ejemplo, cuando tiene exposición en líneas energizadas, aparecen personas quemadas también. En este caso nos dice que podría ser no fatal, ¿no?, si es que solamente se quema la piel, pero si que se quemara pues órganos internos, obviamente que va a haber ya fatalidad, ¿no? Normalmente el aire es un buen elemento aislante, sin embargo, bajo ciertas condiciones va a convertirse en un elemento pues conductivo, el aire, ¿no? Tales como altas temperaturas y altos campos eléctricos, puede convertirse en un buen conductor. Y es como ven en la imagen, ¿no? En la imagen vemos 3 fases, las fases RST, o llamado también comúnmente línea 1, línea 2, línea 3.
en el sistema trifásico, ¿no?, alterno de los sistemas eléctricos. Ahí vemos una línea de transmisión. En esta línea de transmisión es una corriente, ¿no?, que está pasando y por algún motivo ha habido ionización del aire y ha hecho que estas tres líneas se unan, generando cortocircuito. Y observamos ahí a la corriente en presencia. La corriente eléctrica normalmente no se ve. ¿Cuándo se puede observar los electrones? Cuando se ionizan en el aire. Se ionizan en el aire y lo vemos como luz, no lo vemos como una explosión. Nos dice, un arco eléctrico es una corriente que circula entre dos conductores a través de un espacio comúnmente, ¿no?, compuesto por partículas ionizadas y vapor de conductores eléctricos, y que previamente fue aire, ¿no? La mezcla de materiales a través de la cual circula la corriente del arco eléctrico es llamada plasma. La característica física que se hace, ¿no?, peligroso al arco eléctrico es la alta temperatura, en la cual puede alcanzar, ¿no?, 20.000 grados centígrados. ¿Ok? Ahí observamos entonces que ha ocurrido una falla eléctrica. Podríamos decir que ha habido pues pérdida de aislamiento, si es que no fueran conductores aislados. Por algún motivo hayan entrado en contacto las dos fases. En ese momento se puede generar un arco eléctrico. O puede haber bastante magnetismo, ¿no? Puede haber en algún momento pérdida de aislamiento del aire, y si se ioniza esa parte por el efecto magnético, se ioniza y genera pues el arco eléctrico. Esto es en una línea de transmisión. Una falla de arco eléctrico es un destello generalizado de corriente a través del aire en el equipo eléctrico desde un conductor vivo expuesto hacia otro a tierra. Un riesgo de arco eléctrico es el peligro de exposición excesiva al calor por quemaduras graves debido a las fallas de arco en un sistema eléctrico de potencia. Estos arcos eléctricos producen un calor fuerte, ¿no? Generan también sonido elevado, ondas de presión que se comportan como dinamita. Las temperaturas son muy fuertes, muy altas, ¿no? Incluso expulsan gotas de material fundido cuando ocurre la explosión, que la ropa se puede prender, la ropa se puede encender. Obviamente va a causar daños de quemadura de tercer grado, ¿no?, de segundo grado también. Y en ocasiones puede resultar fatal. Ahí vemos una persona que está realizando un mantenimiento y ha ocurrido un arco eléctrico. Felizmente la persona se encuentra con un uniforme antiarco, se encuentra con un balaclava, que es una capucha que se ponen en la cabeza, y se encuentra también con su careta facial que cumple con las normativas, ¿no?, para arco eléctrico. Entonces, ante una falla de arco, señores, vamos a tener consecuencias fatales o consecuencias pues no muy feas, muy peligrosas. Es un destello que se manifiesta pues con calor, con presión y con daño auditivo. El calor intenso proveniente del arco origina la repentina expansión del aire. Entonces, esto se va a manifestar mediante explosiones, mediante presiones altas. Estos materiales no eléctricos, cobre, etcétera, que están en los interruptores, van a fundirse. Y al fundirse van a generar esquirlas, ¿no?, gotas calientes de metal que van a salir pues expuestas y van a salir en la explosión proyectadas, no liberadas. Se genera en ese momento, imagínense, 67.000 veces, ¿no?, de expansión, ¿no? La fuerza de la explosión del aire puede propagar el metal fundido a grandes distancias. Imagínense la evaporación del agua, que es nos dice, cuando los materiales se evaporan, se expanden en volumen, cobran 67.000 veces el agua a 1670 veces, ¿no? Es la comparación de 67.000 a 1670 veces. Acá tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos también los supervisores de seguridad
realizando, pues, ¿no?, valga la redundancia, supervisión a las actividades eléctricas. A veces los supervisores no utilizan el uniforme antiarco, solamente utilizan los técnicos. Entonces los supervisores también deberían utilizar el uniforme antiarco y la careta, ¿no?, si es que están dentro del límite, ¿no?, de prohibición. Más adelante vamos a ver sobre los límites también. Los arcos eléctricos pueden iniciarse por varios factores, ¿no? Pueden ser por sobretensiones, contacto accidental, corrosión, condensación de agua y goteo, polvo, etc. Anteriormente en la línea de transmisión que vimos, podría haber sido también por condensación y goteo de agua, ¿no? Se genera entre ellos, ¿no? La distancia se acorta mucho, por ahí los cables están muy juntos, el diseño falló y por el condensación y goteo de agua entran en contacto las dos fases y genera la explosión, ¿no?, el cortocircuito. Los polvos y las impurezas en superficies aislantes, ¿no? Pueden haber líneas de transmisión que están desnudos y pues no tienen mantenimiento, no les hacen lavado, porque hay un área especializada de la unidad de líneas energizadas que realiza lavado, ¿no?, con elementos aislantes, con agua especial, realizan el lavado en las líneas de transmisión y para que no haya polvo, ¿no? O a veces también hasta hay árboles gigantes que hacen las hojas que entren en contacto las dos fases y se genera el cortocircuito. La corrosión de partes energizadas en los equipos, ¿no? Hay equipos que tienen pues su aislamiento, ¿no? Comúnmente llamamos el plástico, pero son aislamientos que tiene para que el cobre no esté expuesto. Por ahí no le dan mantenimiento, o están cerca en las playas, en los mares, hay instalaciones, hay fábricas, hay incluso refinerías cerca al mar, ¿no? Allá en Hilo, por ejemplo. Entonces ahí ocurre corrosión y sus partes aislantes pues se van dañando y dejan expuesto la parte viva, no el cobre está expuesto. En algún momento ese cobre entra en contacto con una herramienta de un trabajador o entra en contacto con una rata que está por ahí, un gato, un animal, o simplemente habían dos conductores cercanos que perdieron la corrosión y entran en contacto y se genera el cortocircuito y por consecuencia pues el arco eléctrico que va a generar daño a las personas. Contacto accidental, cuando una persona choca pues su herramienta por accidente con las partes vivas, cuando está realizando mantenimiento, no sin haber generado el bloqueo y etiquetado. Sobretensiones eléctricas, ¿no?, cuando hay sobrecarga. Fallas de materiales aislantes, los aislantes pues de los equipos que se han comprado son malos, son de dudosa procedencia, a veces compran pues conductores ahí en lugares de dudosa procedencia, ¿no?, porque acá en Perú hay esa costumbre de fabricar conductores de mala procedencia, ¿no?, con elementos reciclados. Fallas de materiales aislantes, equipo mal diseñado o mal utilizado, ¿no? Acá podríamos hablar de los diseños que no se han hecho bien, ¿no?, sobre el estudio de protecciones, ¿no? Hay un estudio de coordinación de protecciones que se deben realizar siempre en las fábricas, en las unidades mineras e instalaciones, ¿no?, grandes donde utilizan bastante energía eléctrica y donde hay bastantes motores. Se debe tener estudio de coordinación de protecciones, por lo tanto también debe haber un estudio de arco eléctrico. Nosotros como grupo HSEC también realizamos estudios de arco eléctricos, ¿no?, y también realizamos estudios de coordinación de protecciones. Los procedimientos de operación o trabajo sobre equipos eléctricos incorrectos, ¿no? Esto es ya cuando se van a realizar procedimientos en campo no bien planificados, sin IPRC, sin ATS, o si existen estos documentos no lo llevan bien a cabo. Y pues cuando se están realizando trabajos o operaciones en nuestros equipos van a tener falla. Cuando vamos a realizar actividades en el sector eléctrico tenemos que tener una previa coordinación para tener los permisos de trabajo, para tener bien desarrollado el IPRC continuo o el ATS, para evitar estos accidentes, ¿no? Han ocurrido bastantes accidentes por mala planificación de los ingenieros y los técnicos. Por ejemplo, accidentes en la cual se va a realizar mantenimiento en una celda A y la celda B es muy parecido y como no se han leído los planos, no se han dado las especificaciones a los técnicos o el técnico ha entendido bien o simplemente se olvidó o el técnico no prestó atención, entra en error. Interviene el equipo B cuando debió haber intervenido el equipo A. Ustedes saben que en las unidades mineras o en las fábricas los motores tienen protección 3D1 o 2D1. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tienen dos motores o tres motores para funcionar. Por
decir, si vamos a utilizar pues una zaranda, no sé, hay 3 motores. Si se va a dar mantenimiento a un motor o a un tablero, el otro tablero entra en funcionamiento, ¿no? Ponen en funcionamiento el otro y el que está fuera de servicio va a realizarse el mantenimiento y por equivocación realizan el mantenimiento en el equipo que está en servicio, o en el tablero que está en servicio que alimenta el motor B, el tablero eléctrico. Entonces ha ocurrido accidentes fatales de ese tipo. Nuevamente mencionamos cuáles son los efectos del arco eléctrico. Cuando se forma un arco eléctrico, el aire del plasma se sobrecalienta, ¿sí? En un periodo muy corto de tiempo, lo cual causa una rápida expansión del aire circundante, produciendo una onda de presión que puede alcanzar presiones de orden de los 1000 kilogramos metros cuadrados. Tales presiones pueden ser suficientes para explotar bastidores, torcer láminas, dañar los tableros eléctricos, la parte metálica del tablero, la puerta del tablero, inclusive delimitan los muros, ¿no? Cortafuegos de los transformadores, si es que ocurriese en un transformador, ¿no? Y arrojar partículas del aire a velocidades muy altas. Esta explosión se denomina ráfaga de arco, ¿no? El arco blast. Entonces, ¿qué es la ráfaga de arco, señores? Es pues los efectos, ¿no?, que tienen de la explosión, ¿no? Aquella luz que vemos que se expande en cuando ha ocurrido un arco eléctrico. Figura número, no tenemos ahí en la figura número 8, la explosión en un tablero de distribución en una celda de media tensión. Un tablero de distribución es un tablero que tiene interruptores termomagnéticos en el cual está distribuyendo energía a distintos puntos, ¿no? Y luego tenemos también en una celda de media tensión, ¿no? Ahí estamos observando la ráfaga, ¿no?, de arco. La ráfaga de arco es aquella imagen que vemos, ¿no? Aquella imagen que se observa. Eso es la ráfaga de arco, ¿no? Ahí tenemos el arc blast, ¿no? El arco eléctrico es el contacto que tienen entre las dos fases, por inducción, por goteo, por plasma, lo que sea. Ese es el arco eléctrico, ¿no? Es el cortocircuito que se genera en ese momento. Efectos del arco eléctrico, ¿no? El arco eléctrico va a generar explosión y por lo tanto va a haber una onda expansiva, ¿no? Ahí observamos una celda de media tensión, podría ser, o podría ser un arco, o podría ser una prueba de arco eléctrico también, ¿no? Puede ser un laboratorio. En los laboratorios se hacen pruebas para observar cómo actúa, ¿no?, el arco eléctrico. Y de acuerdo a ello, pues para diseñar también los uniformes antiarcos. La onda expansiva, ¿no?, se comporta como, lo había dicho coloquialmente, como si fuera una dinamita, ¿no?, con presiones altas. En general, los riesgos de falla de arco eléctrico tenemos pérdida auditiva por explosión de sonora, tenemos daño en la ropa, ¿no? Tenemos el calor, ¿no? El calor, ¿qué cosas son? Las quemaduras fatales que pueden ocurrir cuando el trabajador se encuentra a distancias del arco, ¿no? Son quemaduras comúnmente que están dentro de los 3 metros. Vamos a ver más adelante las distancias de seguridad que se generan cuando tenemos estudios de arco eléctrico. Las pruebas han mostrado que temperaturas, ¿no?, elevadas, aquí cuando se generan este arco eléctrico, de 20.000 grados centígrados o 35.000 grados Fahrenheit, ¿no?, en ese momento, en el punto de explosión, en el foco, ¿no?, en el punto que se genera el arco eléctrico. Hay objetos, ¿no?, la extensión del arco produce la caída de pequeños objetos metálicos a alta presión. La explosión puede penetrar el cuerpo, ¿no?, por la ráfaga de arco que se genera en ese momento. En tema de presión, vemos las ondas de presión de la explosión pueden lanzar a los trabajadores, ¿no?, a distancias, ¿no? La presión en el pecho puede ser mayor a 2000 libras, ¿no? La ropa es quemada a varios metros también. La ropa de algodón que normalmente utilizan los trabajadores que no son de arco eléctrico puede encenderse. Inclusive algunos trabajadores que utilizan uniforme contra arco eléctrico y si tienen un polo de algodón dentro de la camiseta, ¿no?, de la chaqueta de arco eléctrico, por términos físicos se puede prender también, ¿no?
convección. La ropa entonces tiene que ser diseñada con normas técnicas para evitar el arco eléctrico. La pérdida auditiva por explosión sonora, ¿no? Al sobrepasar esta explosión sonora los 140, 160 decibeles va a causar daños al oído, ¿no? Entonces es muy importante también tener en ese momento nuestros protectores auditivos. No menciona acá, pero también tenemos daño a la vista, porque en ese momento se genera este arcaplas, este ráfaga de relámpago, es muy incandescentes. Deja normalmente a algunas personas por unos días ciego, ¿no? Porque es tanto la iluminación que se genera en ese momento que puede causar ceguera, o simplemente por la proyección, por el fuego que se genera en ese momento, daña el ojo, lo quema y pues hay daño de retina, etcétera, puede causar ceguera. Las quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado se van a manifestar en ese momento y son graves. En algunos casos se han hecho pues no rehabilitación, injertos de piel a personas que han sufrido quemaduras, ¿no? La víctima, en este caso el trabajador, y ya en algunas ocasiones ya no puede volver al trabajo, ya no tiene la misma calidad de vida, porque en algunos casos hasta tienen que amputarle la mano por quemaduras de 13 grado. Las lesiones producidas por arco eléctrico son conocidas por ser muy severas, ¿no? Habíamos hablado de las estadísticas al inicio, ¿no? Que había bastante daño día a día. Un trabajador en el mundo o en Estados Unidos era la estadística, sufría daños o contacto eléctrico por arco o por choque eléctrico. La exposición al arco eléctrico depende de lo siguiente también. Número de veces que los trabajadores laboran expuestos a equipos con tensión, ¿no? Porque normalmente no realizan trabajos fuera, ¿no? Con bloqueo y quitado. Trabajan en líneas energizadas. Complejidad de la tarea desempeñada. Hay necesidad de utilizar fuerza en espacios reducidos o de meter la cabeza en espacios reducidos sin haber cortado la energía eléctrica. Son trabajadores sin entrenamiento, sin capacidades, sin habilidades, ¿no? Que a veces pues son expuestos, son ayudados, ¿no? Por, valga la redundancia, por ayudantes que no tienen capacitación o cursos de seguridad eléctrica o no son técnicos electricistas. Las herramientas utilizadas no tienen los aislamientos necesarios y las condiciones del equipo también, porque hay industrias en las cuales los equipos son muy antiguos, son muy viejos, en las cuales su aislamiento o las características de la carcasa, del tablero metálico, ya está en condiciones muy severas que pueden generar también daños y producir arco eléctrico. La NFPA 70E, esta norma de seguridad eléctrica en los lugares de trabajo, incluye todos estos riesgos del arco eléctrico, ¿no? Y estos peligros potenciales para los trabajadores que laboran cerca de las partes eléctricas. Proveen una guía para la implementación adecuada de procedimientos de seguridad y cálculos eléctricos, ¿no? Hablamos ya ahí del estudio de arco eléctrico. El estudio de arco eléctrico se realiza conociendo el sistema de protecciones, ¿no? Es muy importante conocer la potencia, ¿no? De cortocircuito, conocer cómo están seteados los relés. Los relés son unos dispositivos eléctricos que van a actuar en el momento que se genera un arco eléctrico o un daño, ¿no? Una falla eléctrica. Actúan en milisegundos, están seteados para actuar en milisegundos y en ese momento aperturar. Son como una especie de interruptores termomagnéticos, pero estos actúan en milisegundos y tienen mayor programación. No son una especie de computadora que estén diseñados para actuar en caso ocurran fallas eléctricas por tensión, sobretensión, cortocircuito y un montón de fallas. Vamos a hablar entonces sobre las medidas de prevención para arco eléctrico. Para protegerse de los efectos de los riesgos eléctricos se tienen los siguientes métodos. Evitar que se presenten las fallas eléctricas mediante las instalaciones o equipos mediante un mantenimiento preventivo con la periodicidad adecuada. Algunas empresas tienen establecido su ISO 9001. En la ISO 9001 nos van a hablar de los mantenimientos preventivos que deben tener los equipos eléctricos. Entonces, de esa manera vamos a evitar que se presenten las fallas eléctricas mediante en las instalaciones, ¿no? Hay que dar mantenimiento a los tableros, mantenimiento a los motores, para evitar que en algún momento
haya daños corrosivos o fallas en el aislamiento y generen daño a los equipos eléctricos y de un momento a otro pues se generen accidentes. Y de paso también cuando se hacen estos mantenimientos preventivos evitamos que ocurran daños no previstos para evitar también gastos a la empresa. Es mejor prever que corregir, ¿no? Luego, utilizar barreras de protección que confinen la explosión. Esto ya de por sí los tableros eléctricos lo tienen en las unidades mineras, ¿no? Son tableros eléctricos que están diseñados para soportar el daño de la explosión. Actualmente, por ejemplo, existen las celdas GIS. Las celdas GIS son un comprimido, por decirlo así. Estoy haciendo una analogía de las subestaciones eléctricas, ¿no? De los patios de llaves. Las celdas GIS son unos transformadores que ya contienen dentro de su configuración a los interruptores, a los interruptores de tensión, contienen disyuntores, o sea, todo lo tienen ya compilado y están bañados bajo un gas SF6. Cuando ocurre un daño, una explosión o un arco, el limitante va a ser este gas SF6 que va a evitar que la explosión salga hacia afuera y ahí nomás ya se extinga este arco eléctrico. Entonces en la actualidad existen un montón de cubiertas para evitar estos arcos eléctricos. Inclusive las celdas de media tensión que se han diseñado, que están expuestas en las salas eléctricas, ya su composición de estos tableros tiene características de soportar estos arcos eléctricos. Sin embargo, el trabajador tiene que estar también bien seguro con su uniforme antiarco. Mantener las distancias a los equipos energizados para evitar acercamientos peligrosos que puedan producirse en los arcos eléctricos. Para esto vamos a hacer el estudio de arco eléctrico. Vamos a definir las distancias, ¿no? En el segundo bloque vamos a hablar sobre las distancias, sobre todo ello. Evitar las diferencias de potencial nocivas diferentes entre partes del cuerpo humano. Entonces tenemos que tener, señores, cuidado con los voltajes que están ahí presentes en los lugares de trabajo, ¿no? Tenemos que saber sobre qué voltaje estamos trabajando, sobre qué diferenciales de potencial. Proteger directamente a las personas con implementos de seguridad que eviten la circulación de corrientes peligrosas a través del cuerpo o que actúen como barreras frente al calor generado por el arco eléctrico y frente a los objetos o partículas lanzadas a altas velocidades por la explosión. Básicamente nos habla acá de la indumentaria que debe tener el trabajador para evitar daño en caso ocurra un arco eléctrico. Como les mencioné, el uniforme más común utilizado es el uniforme de 25 calorías por centímetro cuadrado. Pero dependiendo de dónde se trabaje, vamos a utilizar un uniforme con las calorías de acuerdo al tablero, ¿no? Que se haya hecho estudio. Si un tablero eléctrico tiene en su etiqueta pegado ahí 40 calorías por centímetro cuadrado, el colaborador, el empleador deberá suministrar al trabajador, al técnico que va a intervenir, un uniforme que supere los 40 calorías por centímetro cuadrado. En caso ocurra una eventualidad, para que este uniforme pueda soportar esta energía incidente, que su magnitud son las calorías por centímetro cuadrado. Arco eléctrico, tenemos ahí un resumen, tenemos el riesgo eléctrico, tenemos el cortocircuito y arco eléctrico, los efectos del arco eléctrico, las medidas de prevención contra el arco eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los riesgos, señores, acá de un arco eléctrico? Tenemos los riesgos, pues, propiamente la ráfaga de arco, ¿no? El arc blast, que es un riesgo. Tenemos ahí como consecuencia quemadura, explosión y todo ello. Luego tenemos el cortocircuito y arco eléctrico, ¿no? En choque eléctrico, en arco eléctrico. Tenemos el efecto del arco eléctrico, se produce por quemaduras, las consecuencias que produce el arco eléctrico son quemaduras, explosiones, una depresión, pérdida auditiva, pérdida de visión. Las medidas preventivas contra el arco eléctrico: mantenimiento preventivo, barreras de proyección, componentes de la estructura, ver cómo está conformado el tablero eléctrico, y como último, pues tener los equipos de protección personal. Siempre hay que irnos primero a las medidas principales, ¿no? Que son de ingeniería o de eliminación o de sustitución del arco,
Para ello tenemos que tener un buen estudio de coordinación de protecciones. ¿Por qué hablo del buen estudio de coordinación de protecciones? En este estudio de coordinación de protecciones se va a setear, se va a configurar todo el detalle de cómo debe estar protegido un sistema eléctrico mediante relés o mediante otros equipos que existen en la actualidad para evitar que estos fallas que ocurren en el momento sean extinguidos en el instante, en milisegundos, para evitar daños a la instalación y para evitar daños a la persona. Para recordar nuevamente que el peligro eléctrico tiene dos riesgos, ¿no? El riesgo de choque eléctrico y de arco eléctrico, ¿no? En el choque eléctrico tenemos paso de la corriente por el cuerpo, contacto directo e indirecto o shock eléctrico. Y en el arco eléctrico se genera, señores, por el destello, por la explosión, por el arc flash que llamamos, ¿no? La relámpaga de arco o la ráfaga de arco. Esto es el arco eléctrico. En esta primera etapa hemos hablado sobre el relámpago de arco eléctrico. Vamos a tener una pausa de 10 minutos, volvemos luego a la capacitación, señores, y podemos seguir observando la capacitación.